Cultivo de maíz. Sus plagas y enfermedades. El maíz es una planta de granos originaria de América Central y del Sur. Es uno de los cultivos más importantes en el mundo, tanto para la alimentación humana como animal. El maíz es una fuente importante de energía y proteínas en muchas partes del mundo y también se utiliza para producir aceites, aditivos alimentarios y biocombustibles. Además, el maíz es una planta muy versátil y se puede cultivar en una amplia variedad de climas y suelos. El maíz en México y América Latina. El maíz es muy importante en México y en muchos otros países de América Latina. En México, el maíz es una parte esencial de la dieta y la cultura. Se utiliza para hacer una gran variedad de platillos, como el mole, el tamal, el pozole y el elote. También se utiliza para hacer tortillas, que son una base importante en la dieta de muchas personas en México y en otras partes de América Latina. El maíz es uno de los principales cultivos en México y en muchos otros países de América Latina y se cultiva en todas las regiones del continente. En muchos países de América Latina, el maíz es una fuente importante de ingresos para los agricultores y es una parte esencial de la economía rural. Además, el maíz también es una fuente importante de empleo en la industria de procesamiento de alimentos en la región. El maíz en Estados Unidos. El maíz también es un cultivo muy importante en Estados Unidos. Es el cultivo más grande en términos de superficie sembrada y es una parte importante de la economía agrícola del país. El maíz se utiliza principalmente para alimentar el ganado y para producir etanol como biocombustible, pero también se utiliza para hacer una variedad de productos alimenticios, como cereales para el desayuno, alimentos para animales y aditivos alimentarios. En Estados Unidos, el maíz se cultiva en todos los estados, pero los principales estados productores son Iowa, Illinois, Nebraska y Minnesota. Estados Unidos es el principal exportador de maíz en el mundo y el maíz es una parte importante de las relaciones comerciales del país con otros países. Principales problemas en la producción de maíz. Hay varios problemas que pueden afectar la producción de maíz. Algunos de ellos son: clima. El maíz es sensible a ciertos tipos de clima y puede ser dañado por sequías, inundaciones o heladas. Enfermedades. El maíz puede ser afectado por una variedad de enfermedades, como la roya del maíz y la muerte súbita del maíz, que pueden reducir la cosecha. Plagas. El maíz puede ser dañado por plagas, como la polilla del maíz y el gusano del maíz, que pueden reducir la cosecha. Malezas. Las malezas pueden competir con el maíz por nutrientes y agua y pueden reducir la cosecha. Bajos precios. Los bajos precios del maíz pueden hacer que sea difícil para los agricultores obtener ganancias adecuadas de su cosecha. Barreras comerciales. Las barreras comerciales pueden dificultar la exportación de maíz y reducir los precios. Cambio climático. El cambio climático puede afectar la producción de maíz de varias maneras, como cambios en las condiciones climáticas y la disponibilidad de agua. Principales plagas y enfermedades que afectan al cultivo de maíz. Algunas de las principales plagas y enfermedades que pueden afectar el maíz son: polilla del maíz. Spodoptera frugiperda es una plaga que se alimenta de las hojas y los tallos del maíz y puede causar daños significativos en la cosecha. Gusano del maíz. Helicobacter pacea es una plaga que se alimenta de las hojas y los tallos del maíz y puede causar daños significativos en la cosecha. Roya del maíz. Puccinia polisora es una enfermedad causada por hongos que pueden afectar a las hojas, los tallos y los granos del maíz y pueden reducir la cosecha. Muerte súbita del maíz. Fusarium verticilloides es una enfermedad causada por hongos que pueden afectar a los tallos del maíz y causar la muerte de la planta. Helada del maíz. El maíz es sensible a las heladas y puede ser dañado por las temperaturas bajas. Marchites del maíz. Fusarium spp. Es una enfermedad causada por hongos que pueden afectar a las raíces y los tallos del maíz y causar la muerte de la planta. Mosca blanca del maíz. Bemisia tabaci es una plaga que se alimenta de las hojas del maíz y puede causar daños significativos en la cosecha. Las plagas del maíz. Algunas plagas pueden ser más prevalentes en ciertas etapas del ciclo de crecimiento del maíz que en otras. Por ejemplo, la polilla del maíz y el gusano del maíz son plagas comunes que pueden afectar al maíz en todas las etapas de crecimiento, mientras que la mosca blanca del maíz es una plaga más común en las etapas tempranas del crecimiento del maíz. Por lo general, las plagas que se alimentan de las hojas y los tallos del maíz pueden causar daños significativos en la cosecha, mientras que las plagas que se alimentan de los granos del maíz pueden tener un impacto más grave en la calidad y el rendimiento de la cosecha. En general,
Es importante llevar a cabo prácticas de control de plagas adecuadas para minimizar el impacto de las plagas en la cosecha de maíz. Hay varias prácticas de control de plagas que se pueden utilizar para minimizar el impacto de las plagas en la cosecha de maíz. Algunas de estas prácticas son: seleccionar variedades resistentes. Algunas variedades de maíz son más resistentes a ciertas plagas y enfermedades que otras, por lo que seleccionar una variedad resistente puede ayudar a minimizar el impacto de las plagas. Llevar a cabo una buena gestión de cultivo. Prácticas como el control de malezas, la rotación de cultivos y el uso adecuado de fertilizantes pueden ayudar a reducir la presencia de plagas y enfermedades. Utilizar métodos de control biológico. Algunos métodos de control biológico, como el uso de enemigos naturales de las plagas o el uso de microorganismos para controlar las plagas, pueden ser efectivos para minimizar el impacto de las plagas. Utilizar pesticidas. En algunos casos, el uso de pesticidas puede ser necesario para controlar las plagas. Sin embargo, es importante utilizar estos productos de manera responsable y seguir las instrucciones de uso para minimizar los posibles riesgos para la salud y el medio ambiente. Monitorear la presencia de plagas. Es importante llevar a cabo un monitoreo regular de la presencia de plagas para detectar cualquier infestación temprano y poder tomar medidas de control adecuadas de manera oportuna.